Miren que esta ha sido una de las semanas más difíciles para Israel. No la ha tenido fácil. Han sufrido reveses que no habían experimentado por décadas en este intento sobre todo de tomar el sur del Líbano. Ahí empezó su desgracia. Digamos que mientras estaba esto en Palestina, las cosas estaban bajo cierto control, pero lo que inicialmente parecía una operación rápida, ahora ya hemos visto cómo se ha convertido en un problema muy serio. Hezbollah, lo habíamos dicho por muchos podcasts en esta misma mesa, no es cualquier adversario. Y lo ha demostrado en cada combate. Las tropas israelíes han sido detenidas en secos y los tanques destruidos y los avances precisamente que se han bloqueado ya nos los demuestran. Esta semana precisamente sufrieron un durísimo revés, mientras Israel por su parte pues ha bombardeado un campamento de refugiados palestinos en Líbano. La realidad es que Hezbollah ha frustrado todos los intentos de Israel para afianzarse precisamente en estas incursiones terrestres. Es algo que habíamos vaticinado que iba a surgir. Incluso las bajas mortales que el ejército israelí ha sufrido en los últimos días han sido terribles. Y ojo con esto, porque no estamos diciendo que Israel vaya a colapsar. Por supuesto que no. Pero está claro que este no es el paseo militar de día de campo que habían previsto que iba a ser. Todo indica que Israel subestimó a Hezbollah y ahora pues se enfrenta a un enemigo que muy lejos de retroceder está causando bajas mortales muy importantes y destruyendo sus tanques de guerra, como vamos a ver en unos momentos, y esto pues porque las incursiones que Israel había planeado no han salido como ellos pensaban que iban a salir. Parece que aquí el Mossad no hizo muy bien su tarea. Han perdido decenas de soldados y una cantidad considerable de equipo militar de alta tecnología, incluidos presuntamente alrededor de 20 aviones F-35 que habrían sido destruidos en los recientes ataques de Irán, demoliendo varias bases militares israelíes de máxima seguridad. Y uno de los momentos más sonados precisamente fue cuando Hezbollah destruyó, que esto es impresionante, un tanque Merkava, que es uno de los tanques de las joyas de la corona que tiene Israel, y lo destruye Hezbollah con un misil guiado. Y esto junto con varias emboscadas que el Líbano ha marcado al ejército israelí con misiles de precisión, de los que habíamos advertido que Hezbollah tiene muchísimo, y pues ya esto está originando que Israel haya tenido que reconsiderar por completo su estrategia. ¿Cómo llegó a este punto Israel? ¿Cómo es posible que Tel Aviv, con todo su poder, aún no haya logrado avanzar en una región que pensaba que iba a controlar muy fácilmente en sus inicios? Y es que el tema es que Hezbollah lleva años preparándose para esto, ha perfeccionado muchísimo sus tácticas de guerrilla, pero sobre todo, una de las cosas más importantes, conocen el terreno como la palma de su mano. Y eso les da una ventaja muy importante porque Israel se está topando con una resistencia muy bien organizada, militarmente equipada y sobre todo motivada. La diferencia es que en Palestina bombardean civiles y en Líbano se están topando con fuerzas paramilitares muy bien armadas y con entrenamiento, que es Hezbollah. Y no solamente han frenado las incursiones en el sur del Líbano, sino que también han infligido daños muy serios a uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Claro, no está solo. Y esto se explica cuando precisamente hace unas horas, sale Irán a respaldar a Líbano. El guía supremo de Irán defendió el ataque con misiles de su país contra Israel. El ayatolá Ali Jamenei dio un inusual sermón con motivo de la oración del viernes en Teherán, días antes del primer aniversario de la guerra en Gaza. La operación que llevaron a cabo nuestras Fuerzas Armadas fue la menor de las represalias contra los crímenes asombrosos de ese régimen. El líder de la revolución iraní también justificó el ataque lanzado por su aliado palestino Hamas el 7 de octubre contra Israel.
El asalto a Al-Aqsa que tuvo lugar el año pasado por estas fechas fue una medida correcta, lógica y legítima a nivel internacional, y los palestinos tenían razón. Jamenei indicó además que el combate contra Israel de otro de los aliados de Irán, el movimiento libanés Hezbollah, supone un servicio vital para todo Medio Oriente. El guía supremo prometió que sus aliados en la región seguirán luchando pese a los asesinatos de los líderes de Hamas y Hezbollah, y aseguró que a Israel no le queda mucho tiempo. Yo también lo dije, pues. Pues sí, que estábamos comentando que alguien dice por aquí, no todo lo que dices es real, no sé qué noticias miras. Bueno, déjame decirte cuáles noticias no miro. No miro CNN y no miro DNW. Y ahora hay una realidad que estos medios tradicionales de información no nos quieren decir, que Israel ha subestimado lo que iba a pasar con este siguiente punto. Y claro, repito, quiero ser muy enfático en esto, no quiero decir que el Líbano esté ganando la guerra, pero ni de cerca. Pero lo que sí decimos es que la resistencia es mucho más feroz de lo que Israel había anticipado y que esta incursión en el sur no funcionó. Y luego, pues Israel tan no funcionó que respondió con ataques aéreos, incluso, por eso es una de las notas más impactantes, bombardeando un campamento de refugiados en Líbano. Nada nuevo, ¿verdad? Esto lo suele hacer mucho, lo ha hecho demasiado en Palestina. No es de extrañar que lo repita en el Líbano bajo estas circunstancias. Y pues es uno de los ataques más recientes que fue en Badawi, en Trípoli, donde un dron israelí eliminó al comandante de las brigadas, hablamos de Al-Qassam, Said Atta al-Ali, junto con su familia. Y este ataque pues tampoco quedó sin respuesta por parte de Hezbollah y también por parte de Hamas, que ha prometido venganza y ha dejado en claro que estas no van a ser solo palabras. Como ven, es un conflicto que sigue escalando más y más cada día. Y Hezbollah, mientras esto ha pasado, pues sigue resistiendo. No solamente han frenado los primeros intentos de avances israelíes en lugares claves como Adai-Saiheh, sino que también han contraatacado con estos misiles de alta precisión. Uno de los golpes más duros fue, repito, la destrucción de este tanque Merkava en Maroun al-Ras, en donde no solamente, y esto es lo preocupante para Israel, la destrucción de estos tanques de última generación de Israel no fueron un caso aislado. Los ataques del Líbano por parte de Hezbollah están, y esta es una realidad, complicando seriamente el avance de las fuerzas israelíes que parecen incapaces de consolidar sus posiciones en el terreno. Cada día el conflicto se está intensificando más y más. El número de muertos, lamentablemente, sobre todo civiles, sigue en aumento y no sabemos cuándo esto pueda tener un cese al fuego. No es algo que parezca que vaya a ocurrir, porque desde que comenzaron estos bombardeos en octubre del 2023, más de 2,000 personas han muerto tan solo en Líbano, y eso que no estaban en una guerra directa. Ahora imagínense, en estos momentos que sí hay una guerra, el rastro de destrucción que va a dejar. Ya vemos cómo está quedando Beirut y otras ciudades con la clásica marca de aquí estuvo Israel, muy similar a cómo quedó Gaza en las primeras etapas, pero Hezbollah tampoco parece tener planes de ceder. Al contrario, están aumentando la intensidad de sus ataques, están lanzando misiles contra bases de asentamientos y concentraciones militares en el norte de Israel. Y la respuesta de Israel pues ha sido brutal, con más bombardeos, claro. Ninguna de las partes está cediendo, pero pues sí cabe la pregunta de si Israel va a poder sostener esta estrategia de pelearse contra todo Medio Oriente al mismo tiempo. No parece como algo muy prudente que digamos, porque con cada ataque de Hezbollah parece precisamente que más se une Medio Oriente a este conflicto, y el papel de Estados Unidos en todo esto pues es bastante claro. No es un secreto que Washington está proporcionando apoyo militar logístico a Israel, pero el conflicto tiene el potencial también de arrastrar a otros actores regionales. Por ejemplo, Irán, el principal apoyo de Hezbollah, pues ha advertido que no se va a quedar de brazos cruzados si la situación se sale de control. De hecho, yo diría que la situación ya se salió de control en estos momentos. Y miren, déjenme compartirles aquí una nota que estaba yo leyendo antes de comenzar este podcast. Desde ayer comenzaron a circular los primeros rumores,
pero me parece por demás interesante porque lo traen no nada más el New York Times, ya lo traen algunos medios árabes y está cobrando más fuerza esta teoría. Se las voy a poner por aquí porque ya parece que hay una petición formal de Irán para pedir apoyo precisamente a Rusia con todo esto. Y entonces pues ya tendríamos que prestar más atención en no solamente cuál va a ser la respuesta israelí, sino también cuál va a ser la postura de Rusia en todo esto. ¿No se va a meter Rusia o sí se va a meter? Recordemos que hace unos días Rusia fue atacada en una de sus bases que tenía en Siria, presuntamente por un bombardeo israelí. En estos momentos, así que digamos que qué contento está Putin con Netanyahu, pues no precisamente. Dice la nota, el New York Times Irán pidió a Rusia que proporcionara imágenes satelitales de Israel. Irán supuestamente recurrió a Rusia para solicitarle que proporcionara datos de reconocimiento satelital en territorio israelí en relación, sobre todo, dice la nota, con los preparativos de Tel Aviv para un posible ataque en territorio iraní. Así lo informa The New York Times en una referencia a 2 altos funcionarios iraníes. Según la publicación estadounidense, el ejército iraní pidió a sus colegas rusos que proporcionara datos de inteligencia satelital en territorio israelí en relación con las declaraciones del gobierno del Estado judío sobre posibles ataques de represalia. No se proporcionan detalles, solo se indican el hecho de la solicitud iraní. Escribe la edición. Mientras tanto, Israel, que había prometido un ataque sin precedentes contra Irán la misma noche del 1 de octubre, continuó sus ataques contra el Líbano, haciendo declaraciones sobre Irán. Por el momento, los expertos tienen varias respuestas a por qué Israel no responde al ataque de Irán. La primera versión es la presión de Estados Unidos, pero dado que Israel ignora en gran medida a Washington, o sea, no le hace caso, se pone en duda. La segunda versión es que durante el ataque iraní, cohetes israelíes de defensa resultaron no ser confiables, como afirma el New York Times. Decenas de miles penetraron la cúpula de hierro y alcanzaron sus objetivos. Una cosa es anunciar un ataque de represalia pisándole los talones y otra muy distinta es hacerlo analizando los golpes que Irán le proporcionó a Israel. Esa es la nota que está circulando. La cuestión es ¿qué va a responder Rusia? Además, esto huele a filtración del Mossad, como que estaban espiando estas conversaciones y lo filtran como un decir, ya sé que Irán te pidió ayuda y estoy expectante a lo que vas a hacer. Pues sí, pues es como también, pues ya sabemos que al Mossad no se le va nada, por eso es que muchos de los ataques que han pasado a Israel nos sorprende que no hayan tratado de detenerlos, porque reconocido internacionalmente el nivel de espionaje que tiene el Mossad, eso es indudable, es uno de los mejores sistemas de espionaje que tienen. Se le puede comparar con el de la CIA o es inclusive aún mejor. Es inclusive mejor que el de la CIA. Es uno de los aparatos de espionaje más sofisticados que hay en el mundo, el del Mossad. Entonces, eso sí, podemos no estar de acuerdo en sus medidas, pero de que la eficacia que tiene ya la quisiera Estados Unidos un poco. Entonces son muy buenos espiando. Entonces cuando quieren, ¿verdad? Porque yo no sé cómo se les pasó este ataque iraní. Por eso es lo que digo. Se les pasó este ataque iraní, se les pasó el ataque del 7 de octubre y dices, es algo como que no me cuadra porque todos sabemos la eficacia que tiene el Mossad. Es también como cuando pasan ciertas cosas que dices, ¿cómo fue que se le escapó a la CIA? No son como que muy, muy creíbles las cosas, pero dices, saca el Mossad como esta filtración, como diciendo a la Rusia, estoy expectante a ver qué haces. Pues es que es exactamente como ellos cuando reciben el armamento que le manda Estados Unidos. Por aquí sale Biden y dice es que Netanyahu está over the top, tiene que cuidar a los civiles, yo no estoy de acuerdo con esto. Y por abajo de la mesa le está mandando bombas de fósforo blanco, le está mandando todas las armas que necesita. Entonces, pues están haciendo exactamente lo mismo. Ese es el mundo multipolar. Desafortunadamente son intereses y en este mundo multipolar vemos los intereses que le convienen a Estados Unidos, por eso apoya a Israel. Y para los que tengan duda de lo que hablamos de Israel, el día de ayer hicimos un en vivo donde explicamos todo acerca del Estado de Israel y está muy interesante, amigos. Véanlo, dejen atrás las ideas preconcebidas, abran los oídos y escuchen con atención. Lo que tengan duda de datos históricos
la creación del Estado de Israel, lo pueden consultar en internet y entonces van a entender un poco más de qué es lo que está pasando en la zona. Decíamos, es un polvorín de odio y es un polvorín de intereses. Intereses movidos por toda la riqueza que hay y un polvorín de odio por religiosos. Porque hay extremistas religiosos en todos los bandos. Entonces, alguien preguntaba en el chat que qué significa Hezbollah o Hezbollah. Que se traduce literalmente como partido de Dios o partido de Alá, que está compuesto por las dos palabras, que es Hizb, que significa partido o grupo, y Alá, que pues es el nombre que le dan ellos en árabe a Dios. Sí. Entonces, desde ahí vean, todo ahí es religioso. Estamos hablando de fanatismos extremos, tanto del mundo árabe como fanatismos extremos de la gente. Del sionismo. Del sionismo. Porque realmente no todos los sionistas son judíos, pero hay fanatismos y por supuesto... Ni todos los libaneses son Hezbollah. Exactamente, ni todos los palestinos son de Hamás. Entonces, lo que sí hay son intereses, muchísimos intereses. No vamos a decir que el mundo árabe no tiene intereses porque sería muy ingenuo. Por supuesto que tienen muchos intereses, sobre todo cuando estamos hablando de grandes yacimientos de petróleo y cuando estamos hablando de grandes yacimientos de gas. Por supuesto que todos tienen intereses. Aquí lo que menos importa es de qué religión eres, sino para dónde se va el dinero, porque al final del día el dinero es el que mueve al mundo. Y luego, Alba, hay que recordar que apenas hace unos meses estábamos platicando de cómo Rusia había ido personalmente Shoigu a Irán a desplegar el sistema de interferencia electrónica Murmansk Murmansk BN, y ahí en ese momento pues estaban blindándose. Básicamente estos sistemas que desplegaron son sistemas de interferencia muy efectivos contra los F-35 de Israel porque tiene una flota muy poderosa. O tenía, sí, ¿verdad? Sigue teniéndola, pero ya no tan grande como hace una semana porque descuéntenle 20. Entonces, que son carísimos, que tardan muchísimo en entregarse. Sí. Sigue teniendo Israel una de las flotas de F-35 más poderosas del mundo, pero tiene 20 menos. Y encima los esperan los Murmansk BN en Irán. Y encima, yo estaba escuchando varias versiones en Twitter, ahora X, hace un momento, de que supuestamente Rusia habría informado a Irán sobre el despliegue de una flota de F-35 y F-16 salientes de Israel. E incluso había otras versiones acerca de un ataque a estos aviones. No lo sabemos, hay mucha desinformación en estos momentos, pero de que es probable que exista una colaboración entre Rusia e Irán, amigos, no lo dudemos ni tantito. Así como hay una colaboración muy estrecha entre Israel y Washington. Entonces, esto está haciendo que Israel sea mucho más precavido, porque algo que es cierto es que subestimó a Irán. Tan lo subestimó que hoy descuéntenle varios F-35 que ya no tiene. Bueno, ya averigüé aquí. Ya saben que en el internet uno todo se encuentra, porque yo no tenía, y sabía que eran caros, pero ahora sí que me asombré de lo caro que son. Depende de la versión de los F-35 que hayan sido los que le volaron, es el costo. Pues Israel tenía los de piel y clima. Con todos los de lujo. De asientos de pero piel. Vamos a empezar con la versión básica del F-35, que es la más económica. La que no tiene retrovisores. Que es la versión que tiene supuestamente la Fuerza Aérea de Estados Unidos, el F-35A, que cuestan $80 millones por unidad. O sea, más o menos, están rondando. Vamos a decir que 80 millones. Un poquito más, un poquito menos, pero vamos a redondearle. El F-35B, que es la versión de despegue corto y aterrizaje vertical, que esas son las que utilizan los marines. Su precio anda en los $100 millones por unidad. Y el Top Luxury, que es el F-35C, que es la versión para operaciones en portaaviones, que también la usa la Marina, pero en los portaaviones, tiene un costo cercano a los 90 y a los $100 millones. Entonces, si fueran los de 80 millones, estamos hablando de que les volaron 20. Y si estamos bien diciendo que fue la versión de lujo, rondan también los 100 millones. Entonces, fue muchísimo dinero que volaron con unos cuetitos. Muchas gracias a nuestro amigo Francisco Olvera por tu super chat y dice, muy buena información de los sucesos, felicidades a este canal, saludos desde Atlanta, Georgia. Saludos hasta la hermosa Atlanta. Muchas gracias, amigo, por apoyar al canal. Y fíjense, realmente algo que yo creo que vale la pena sí comentar es que en estos momentos, después de esta semana que vamos a cerrar, que ha sido una de las más difíciles para Israel, ¿cómo cerramos? Bueno,
Todavía falta ver qué pasa esta noche y mañana, porque Uy. siempre las sorpresas se dan de fin de semana. Las fuerzas israelíes hoy están enfrentando batallas simultáneas en varios frentes. No solamente están lidiando con Hezbollah en el Líbano, también están bajo muchísima presión por los ataques desde Gaza, estas crecientes críticas internacionales por los bombardeos indiscriminados sobre civiles en el Líbano, la condena de la comunidad internacional por los ataques a los campamentos de refugiados que ha sido fuertísima, como muchísimas naciones en la ONU se levantaron y le dieron la espalda a Netanyahu mientras hablaba. Todo esto está pasando casi al mismo tiempo. ¿Realmente creen que unas palabras van a detener a Israel como la advertencia de la ONU o de Washington? La ONU ha emitido declaraciones, pero hay que ser bien claros, esto no cambia nada. Sobre todo, después de este ataque que Irán lanzó, Israel va a buscar venganza. Es su naturaleza, digo, la de cualquier potencia mundial, no nada más Israel. Pero hablando de Israel, no va a dejar pasar algo así. Y mientras tanto, pues estas noticias sobre las bajas en el ejército israelí siguen llegando. No son buenas para Netanyahu. Hezbollah ha intensificado sus ataques con misiles de precisión, está emboscando a las tropas israelíes, está destruyendo equipo militar. Y toda esta destrucción, sobre todo la que se reporta esta semana de los tanques Merkava israelíes, que son uno de los más poderosos, pues es solamente uno de los muchos ejemplos de cómo parece que se está revirtiendo la situación para Israel. Y en estos momentos de tanta presión es donde hay que preocuparse, porque Israel podría, una vez que se sienta cercado, reaccionar de cualquier manera. Washington y Reino Unido sale a decir que no participarían directamente en el ataque contra Irán, por lo menos no de forma conjunta. Al mismo tiempo, Emiratos Árabes y la Liga de Países Árabes sale a decir que no iban a permitir a Estados Unidos ni a Reino Unido usar sus territorios ni marítimos ni terrestres para lanzar ataques o interceptar ataques entre Irán e Israel o Israel o Irán, que ellos asumen una neutralidad. Entonces Israel, por lo menos de frente, se encuentra solo frente a Irán, 1 a 1. Por debajo del agua, por supuesto que los aliados de Israel están mandando bombas, equipos, refuerzos. Pero en la práctica es una guerra proxy. No hay más ejércitos involucrados en la práctica. Y esto está haciendo que Netanyahu se replantee 2 veces su siguiente paso, porque no es la unidad que pensó que iba a haber, como fue hace un año con la anterior respuesta iraní. Y esta situación está empeorando muchísimo para Israel. No sabemos qué es lo que va a pasar, cuál va a ser el siguiente escenario, quién va a atacar primero, pero sí sabemos que el siguiente ataque va a ser mucho más brutal. El movimiento de la yihad islámica, por cierto, que también ha sufrido bajas importantes, otro actor más preocupante porque ya salió a advertir que no se va a quedar solo en palabras, que la muerte de su comandante Said Attah Alaa Ali y también de su familia, de estos grupos de resistencia en la región, van a cobrar venganza. Y esto nos lleva pues a cuestionarnos a un ataque conjunto más. Ya vimos lo que pasó con el ataque solamente de Irán. Ahora, si hay un ataque coordinado masivo de todos los frentes que se ha abierto, ¿cuál va a ser el final de este conflicto o el comienzo, Alba, de un conflicto mayor? Lo cual es completamente terrible, porque como lo decíamos siempre y lo volvemos a repetir, desafortunadamente quienes quedan en medio y quienes sufren las consecuencias de esto son los civiles inocentes, tanto del lado de Israel como del lado del mundo árabe. Ya hablemos de Líbano, ya hablemos de Palestina, de donde sea. Siempre los que van a terminar sufriendo son los inocentes, que su único delito fue estar en el lugar incorrecto. Porque como lo explicábamos ayer cuando hablábamos del sionismo, estos son solamente intereses que convergen en una zona que está cargada de fanatismo religioso por ambos lados. Y desafortunadamente lo que reina en esta zona es el odio de todos entre todos. Y vemos cómo las grandes naciones, lejos de tratar a llegar a apaciguar esto o a tratar de mediar, llegan tratando de mediar, armándolos hasta los dientes. Ya sea que Estados Unidos les mande todas las armas a través de Blinken, que va Blinken con el catálogo como de Avon y que les traigo, que les ofrezco. O vemos que llega Shoigu
que él es un estratega militar muy fuerte. La diferencia entre Blinken y Shoigu es que Shoigu es un estratega militar, es un militar de alto rango retirado, y Blinken viene de la industria armamentista, que su fuerte es vender armas. Entonces, cuando van que supuestamente que Blinken va a apaciguar en la zona o que va a mediar, no va a mediar, él va a cuidar su negocio. La industria armamentista fue lo que lo catapultó a tener el puesto que tiene en el gobierno estadounidense, y por supuesto tiene que redituar a la industria que lo puso en el puesto que está, justo como lo está haciendo Biden. Por eso es desde que llegó ha hecho guerras. Y la pregunta del día: ¿creen que Israel ha subestimado la fuerza de Hezbollah? A, sí, totalmente. B, no, es solo estrategia. O C, no lo sé. Voten antes de que cerremos la encuesta, que está por cerrar. Déjenos saber su opinión. Si ya no pueden votar, pueden dejar en los comentarios cuál es la opción que ustedes consideran que es la que para ustedes es correcta. Si la A, la B, la C, solo para saber ustedes qué opinan, qué creen que esté pasando en esta zona, qué creen que haya pasado con estos Israel, reveses, sí, ¿no? Con estos fuertes reveses que no se los veía uno venir, porque pues la CIA había dicho antes, ¿no? Había dicho que iban a haber otros ataques, y la CIA no salió a decir nada, el Mossad no salió a decir nada. Fue una sorpresa para el mundo entero. Y los resultados de la encuesta: ¿crees que Israel ha subestimado la fuerza de Hezbollah? Sí, totalmente, el 71%. No, es la estrategia, el 14%. No lo sé, el 15%. Pues ahí los resultados, Alba, y vamos a ver qué sucede, cuál es el siguiente paso, de quién es el siguiente ataque, Sí. Si la venganza de Israel o un ataque adicional de Irán. De esos que les dicen preventivos en todas partes, pero que no hacen más que escalar estos conflictos. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.